la fase vapor, y entonces hablamos del punto de ebullición. O cuando está en equilibrio la fase sólida con la fase gas, y entonces hablamos del punto de sublimación. Y para cada una de ellas hay una ecuación, ¿sí? Voy a compartir pantalla nada más para que recuerden esas ecuaciones. Ahí está la presentación. Y pues ya la estamos viendo. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. Bueno, entonces ahí tenemos el equilibrio físico. Vimos los diferentes tipos de equilibrios que había, ¿verdad? Vimos todo lo que son las conversiones, los puntos que están en equilibrio, cómo es la ebullición, que algunos le llaman vaporización, y en muchos libros está como vaporización, pero realmente, bueno, más formalmente es el punto de ebullición, cuando pasa de sólido a líquido, que es la fusión, o de sólido a gas, que es la sublimación. Pero tenemos los procesos inversos, ¿verdad? De gas a líquido, que es la condensación, y de líquido a sólido, que es la solidificación, y de gas a sólido, que es la deposición. Espérenme tantito. No sé quién me llama. Entonces, es la deposición. Y la misma ecuación que nos sirve para la vaporización es la misma que nos sirve para la condensación. Igual la misma que nos sirve para la fusión es la misma que nos sirve para la solidificación. Lo que va a cambiar, que aquí va de T1 a T2, ¿verdad? Y aquí irá de T2 a T1, pero se trabajan de igual forma. Bueno, pues entonces vimos esa. Vimos cómo se llega a esas ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Por medio de la ecuación de... Maestra, ¿está bueno, compartiendo pantalla? no, Ah, ok. antes de llegar a esas ecuaciones, vimos algo como un breviario cultural, ¿verdad? Que fue la regla de las fases, ¿sí? Vimos que teníamos la regla de las fases, pero nosotros lo que nos interesaba era llegar a la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Que me va a describir esos puntos, y que si yo cambio la presión o cambio la temperatura, se mueven esos puntos de equilibrio entre una fase y otra fase. Entonces aquí está la matemática, ¿verdad? De cómo llegamos a partir del equilibrio, cuando dos fases están en equilibrio, cómo podemos llegar a la ecuación que me describe ese equilibrio en términos de la presión y la temperatura, que es la ecuación de Clapeyron. Y luego esta ecuación la aplicamos a cada uno de los puntos de equilibrio, como son el sólido y el líquido, y a partir de ella, a partir de ahí llegamos a la ecuación que nos describe toda la línea de equilibrio, o sea, presión, a diferentes presiones, cuáles son las temperaturas de fusión entre la fase alfa y la fase beta, ¿verdad? Entonces, fuera de esta línea, los potenciales son diferentes. Dentro o sobre la línea, los potenciales son iguales porque es una línea de equilibrio. Bueno, entonces vimos que en esa línea de equilibrio podía tener una pendiente positiva o una pendiente negativa dependiendo del cambio de volumen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay líquidos que su volumen del sólido es mayor que el volumen del líquido. Y llegamos a la ecuación de Clapeyron que me dice cómo puedo calcular una temperatura diferente cuando yo cambio la presión. O si yo cambio la temperatura, ¿cuál es la presión de fusión? Siempre que conozca el delta H de fusión de esa sustancia y siempre que conozca el delta B de fusión de esa sustancia. Y bueno,
Ahí está mi ecuación de Kleiber. Entonces, nosotros podemos tener esta línea de equilibrio. Después se aplicó esa línea para el líquido gas, en donde tengo esa ecuación, ¿verdad? Que también me va a describir el equilibrio entre el líquido y el gas. Y ahí le llamamos punto de ebullición. Con esta ecuación que se dedujo, ¿verdad? A partir de esta ecuación de Clapeyron, pero le ayudó el señor Clausius. Y entonces tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Cómo le ayudó? Diciendo que despreciar el volumen del líquido porque el del gas es más grande y que ese volumen de gas lo considerara como el del gas ideal. Entonces llegamos a la ecuación de Clausius-Clapeyron que me dice, si yo muevo la presión, ¿qué nueva temperatura de ebullición voy a tener? ¿Verdad? Todas estas ecuaciones son válidas para sistemas cerrados, ¿verdad? Entre esas fases. Entonces aquí vimos la representación de varias líneas de equilibrio, ¿verdad? Para diferentes compuestos. Y vemos que cada una es característica de cada uno de los diferentes compuestos. O sea, no es la misma para cada sustancia. Entonces van a tener puntos de ebullición. A la misma presión tienen diferentes temperaturas de ebullición, que eso pues ya lo hemos visto y lo sabemos, ¿verdad? Entonces, después vimos, por último, la sublimación, en donde el sólido pasa al gas. Y vemos que es la misma ecuación que la del sólido, la del líquido a gas. Lo que cambia es el delta H. Este delta H para la ebullición era el de ebullición, solo que ahora aquí tenemos el de sublimación. Bueno, dijimos que si juntábamos esos tres puntos, ¿verdad? Si juntábamos estos tres equilibrios, me quedaría un diagrama de fases así, en donde este punto donde se juntan las tres líneas de equilibrio es el punto triple. Quiere decir que coexisten aquí las tres fases. Tengo líquido, tengo sólido y tengo gas en este mismo punto, pero solo se da a una temperatura y a una presión, que le llamamos presión del punto triple y temperatura del punto triple. Y aquí tenemos el punto crítico, ¿sí? Y bueno, cada una de esas curvas tiene su ecuación que me describe ese comportamiento, ¿verdad? Tengo mi ecuación para el líquido, gas, tengo mi ecuación para el sólido líquido y tengo mi ecuación para el sólido gas. Y bueno, prácticamente eso fue lo que vimos la clase pasada. Vimos que hay sustancias que no solamente tienen un punto triple, tenemos sustancias que tienen más de un punto triple, como puede ser ¿verdad? Y el carbón diamante, y esos tienen diferentes estados o puntos puntos triples, en donde coexisten más de una fase. Lo mismo que tenemos para el azufre y lo mismo que tenemos para el agua, que son sustancias que pueden tener más de un punto triple. Después vimos que podemos aplicar esas ecuaciones para calcular el paso de una sustancia de una fase a otra, en una sustancia pura. Pero donde nos quedamos fue que les digo que el problema más difícil en este tema es cuando nos piden encontrar el punto triple. Para encontrar el punto triple, pues no se hace más que lo siguiente. Voy a compartir pantalla con ustedes, que era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pero ya no nos dio, ay, no les dije cuál, ya no nos dio tiempo de explicar cómo podemos calcular un punto triple. Bueno, ya tenemos ahí, están viendo ustedes la pantalla, ¿sí? Sí, sí, se ve. Bueno, Profe, sí, dígame. que sí se ve la pantalla.
Ok. Entonces, si nosotros tenemos, perdón que, ay, me fui muy chueca, muy chueca. Si yo tengo un diagrama de presión contra temperatura y tenemos nuestro diagrama, ¿verdad? Que estaba más o menos así, en donde tengo el sólido, el líquido y el gas. Aquí hay una ecuación, ¿verdad? Una ecuación que me puede escribir de este punto a este punto. ¿Y qué decía? ¿Cuál era mi ecuación para este punto, para la ebullición que decía? A ver, díganme. ¿Si se las saben o no se las saben? ¿Qué decía? Logaritmo de P2 menos logaritmo de P1 era igual a ¿quién? Delta Delta H. H de ebullición entre la temperatura, entre R, perdón, entre R, ese era antes de él. Ya está integrada. Y era 1 en T2 menos 1 en T1, ¿sí? Como ya hice esto, aquí lleva un signo menos por la integral, ¿verdad? Vamos a despejar logaritmo de P2. Logaritmo de P2 va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo de P1 más, ¿verdad? Perdón, menos. El delta H de ebullición entre R por 1 en T2 menos 1 en T1. T1, ¿sí? Y se cierra el paréntesis. Esta ecuación es la ecuación de una línea recta, en donde este es Y, este es B, esta es la pendiente, ¿verdad? Y aquí la T2, bueno, este por este y este por este, mi X es 1 en T2. Para una pendiente, es una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que solamente en pedacitos chiquitos, en tramos chiquitos, yo la puedo considerar como si esto fuera una línea recta, ¿sí? Bueno, de este punto, o sea, de esta presión, esta presión le corresponde una temperatura. Si yo cambio la presión, obvio que le corresponde otra temperatura, ¿sí? Pero con esta ecuación yo puedo resolver, si conozco la T1, conozco la T2, el delta H y la R, ¿verdad? Puedo conocer el logaritmo, la presión 2. Bueno, entonces estoy viendo que esta es una recta y que de un punto a otro punto lo puedo calcular con esta ecuación. Bueno, cuando a mí me piden punto triple, por lo general tengo este punto y me están pidiendo el punto triple. Pero me dan un punto de acá o me dan un punto de acá, ¿sí? Entonces yo de aquí a acá puedo plantear su ecuación como si esta fuera una recta. Y de aquí a acá puedo plantear otra ecuación como si fuera la línea recta. Solamente que, ¿qué? Que una va a ser con el delta H de ebullición y la otra va a ser ¿con quién? Con el delta H de sublimación, ¿sí? Yo plantearé para esta línea, la de líquido gas, plantearé esta ecuación, ¿sí? Solo que mi punto 1 es el que conozco y mi punto 2 es el punto triple. Entonces esta P2 yo le pondría punto triple, ¿verdad? Porque lo que quiero conocer es mi punto triple. Bueno, ya aquí está mi ecuación para esta línea con mi incógnita de presión de punto triple y mi temperatura de punto triple. ¿Sí? Bueno, pero tendría ahora que plantear mi ecuación para el equilibrio entre quién y quién. Ahora tendría que plantear mi ecuación para el sólido gas, que sería quién.
sería logaritmo de P2, ¿verdad? Sería logaritmo de P2, aquí, tendríamos entonces logaritmo de P2 igual al logaritmo de P1 menos el delta H, pero ahora ¿de quién? De fusión entre R por 1 en T2 menos 1 en T1, ¿sí? Y igual en lugar de ponerle 2, le voy a poner punto triple y le voy a poner temperatura del punto triple. Si yo quiero encontrar este punto, fíjense, el punto triple, ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo nada más la quisiera plantear con esta ecuación, no puedo porque tengo una ecuación con dos incógnitas y no se puede resolver. Pero si yo planteo esta otra, ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Ya sea que esta la sustituya aquí y resuelva para la temperatura, o ya sea que esta la sustituya acá, ¿verdad? Y puedo resolver para la temperatura o para la presión. Y bueno, pues entonces encuentro una incógnita, ya que encontré esa incógnita, pues ya la puedo sustituir en cualquiera de las dos y con eso conozco la presión. Eso es lo más difícil, ¿sí? Eso es lo más difícil en este tema. ¿Algún problema hasta ahí? Entonces siempre nos van a tener que dar o las temperaturas o las presiones, pero tenemos que encontrar, Claro. o sea, las otras Para tener incógnitas. datos, sí. Entonces, bueno, pues, eso es lo más difícil en este tema. Y ya les di el tip, porque pues, si se fijan, esa no es termodinámica, esa es álgebra, ¿verdad? En donde me dicen que una ecuación con dos incógnitas no la puedo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo que buscar otra ecuación con las mismas incógnitas para poder resolverla. Que en este caso, pues será la ecuación de cualquiera de las dos rectas o de los dos equilibrios que tengo ahí, planteándolos como si fueran una recta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo más difícil y con eso acabamos el tema de equilibrio de fases en una sola, con una sola sustancia, o sea, para sustancias puras. Bueno, ahora vamos a dejar ya de estudiar los gases, ¿verdad? Vamos a dejar ahorita un momento ya de estudiar gases, puesto que ya estamos viendo que tenemos equilibrios para sólidos, para líquidos, ¿verdad? Y en gases. Entonces ahora a lo que nos vamos a adentrar en este curso, ¿verdad? Aparte de ver los equilibrios, porque los necesitamos para ver estos temas que siguen, ¿sí? Pues vamos a ver las soluciones. Ahora vamos a empezar a ver el estado líquido y vamos a empezar a ver las soluciones, ¿sí? Ya vimos cuando tengo un solo líquido solito ahorita su diagrama de fases, sus equilibrios. Pero ahora lo que nos corresponde estudiar son las soluciones. Y vamos a ver entonces a las soluciones. Voy a compartir pantalla con ustedes para empezar a ver. Esto es un repaso, porque esto pues yo creo que ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces, ¿ya están viendo ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, profesora, ya se ve. Bueno, entonces, cuando yo tengo una solución, la solución siempre va a estar compuesta de un soluto y un solvente. ¿Quién es el soluto? El componente en menor proporción. Ese soluto puede ser volátil o puede ser no volátil, ¿sí? Entonces, ese soluto puede ser volátil o puede ser no volátil.
El solvente. El solvente es el que está en mayor cantidad, ¿sí? En mayor cantidad. Y bueno, entonces, bueno, y claro, este solvente también puede ser volátil o no volátil. Vamos a tener que las soluciones las podemos clasificar de acuerdo al número de componentes, o sea, de cuántas componentes o cuántas especies diferentes hay en mi solución. Si solamente hay dos, le llamamos solución binaria. Si hay tres, le llamamos solución ternaria. Si hay cuatro, le llamamos solución cuaternaria. Si hay 5, 6 y todos los que pueda haber, le llamamos una solución multicomponente, ¿verdad? O de multicomponentes. Entonces, de acuerdo a los componentes, nosotros podemos nombrar a nuestra solución. Las soluciones las vamos a clasificar también de acuerdo a su fase. Entonces tenemos soluciones gaseosas, pero no les llamamos soluciones gaseosas. ¿Se acuerdan? Allá en Termo 1 le llamamos mezclas de gases o mezclas de vapores. Las soluciones líquidas, ¿verdad? Tenemos soluciones líquidas, en donde vamos a mezclar un gas en un líquido o un sólido disuelto en un líquido, ¿sí? O un líquido en un líquido. Tenemos las soluciones sólidas, en donde yo puedo tener un gas en un líquido, en un sólido, perdón, puede ser gas o líquido, el cual lo disolví en un sólido, ¿sí? Y a esas les llamaremos soluciones sólidas. Vamos a clasificar también las soluciones de acuerdo a su comportamiento, así como los gases. Las vamos a clasificar en soluciones ideales o las vamos a clasificar en soluciones reales. Las soluciones ideales, ¿verdad? Vamos a decir que la mayor parte de la química y la bioquímica tienen lugar en las soluciones. Ahí en soluciones se van a hacer reacciones químicas o tenemos reacciones bioquímicas. Una solución es una mezcla homogénea, ¿verdad? Ya vimos que las soluciones son mezclas homogéneas, o sea que en cualquier parte del sistema sus propiedades son las mismas, ¿sí? Va a ser un sistema monofásico, o sea que solo tiene una fase, ¿sí? Con uno, bueno, si es uno, no es una solución, con dos o más componentes, ¿verdad? En donde puede ser en fase sólida, en fase líquida o en fase gaseosa, ¿sí? En las soluciones ideales, estas son las consideraciones. Así como en gas ideal hacíamos la consideración que las partículas no tenían volumen, que no había interacción entre partículas. Ahora vamos a decir que en una solución ideal no hay interacción entre las partículas. Ya vimos que sí hay interacción aún en los gases. Por eso están los gases reales, porque ahí sí hay, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también en las soluciones ideales vamos a decir que no hay interacción entre las partículas, ¿sí? Dice que unas a otras partículas o moléculas de las distintas especies van a ser similares, o sea, tienen la misma forma, ¿verdad? El mismo tamaño, una partícula de agua que una partícula de alcohol. Entonces, ya sabemos que eso no es cierto, pero es una idealización. Tanto las moléculas son iguales que yo puedo sustituir una por otra sin que le pase nada a mi solución. ¿Por qué? Pues porque todas las partículas son iguales, ¿sí? Ok. La energía de las interacciones moleculares, pues vamos a decir que son las mismas, o sea que como tienen el mismo tamaño y la misma forma, la interacción entre A y B va a ser la misma que de B a B, o entre B y A, o entre A y A, ¿verdad? Entonces, todas sus interacciones son iguales, ¿sí?
Vamos a decir que en un modelo de solución ideal nos va a hacer la referencia para decir en un comportamiento real cuánto se está desviando de ese comportamiento ideal. Lo mismo que hacíamos en los gases. Un gas real nos decía cuánto se estaba alejando del comportamiento del gas ideal. Entonces, lo mismo aquí, la solución ideal va a servir para decirme cuánto se está alejando mi comportamiento de una solución real de una solución ideal, ¿sí? ¿Y a qué se deben las desviaciones de ese comportamiento? A que sabemos que no es cierto que la interacción entre soluto-solvente no es la misma que entre solvente-solvente o entre que solvente y soluto o entre soluto-soluto, ¿verdad? Entonces, todas estas interacciones son diferentes en una solución real, pero en una ideal yo digo que todas son iguales, ¿sí? Bueno, ¿por qué se deben estas interacciones? Porque ya sabemos que no tienen la misma forma ni el mismo tamaño, ¿verdad? Las moléculas del soluto y del solvente. Bueno, pues entonces estas son las consideraciones que vamos a hacer en una solución ideal. Por lo tanto, nosotros con esas consideraciones vamos a decir que en un delta H de mezclado vale 0, el delta H de mezclado. ¿A qué se refiere la entalpía? ¿A qué se refiere la entalpía? Híjole, Al ya ni sabe. desorden de las partículas. No, esa es la entropía. Es la transferencia de calor. Al calor, ¿verdad? Esto se refiere al calor. ¿Qué me está diciendo que un delta H de mezclado en una solución ideal valga 0? Quiere decir que cuando yo mezcle alcohol y agua, pues su delta H de mezclado vale 0. O sea que yo toco el matraz, no está ni frío ni caliente, porque no es exotérmico ni endotérmico, el delta H vale 0. Y eso será cierto si yo mezclo ácido y agua. ¿Cómo está mi matraz? Caliente. Caliente. ¿Por qué? Porque esa reacción es, ¿qué? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Es una reacción exotérmica, donde se desprende calor. Entonces, vemos que en una solución real esto no es cierto, pero para una solución ideal, esto sí es cierto. Mi delta H de mezclado vale 0. Quiere decir que cuando yo mezcle dos sustancias, pues entonces no se va a desprender ni se va a absorber calor, ¿verdad? Bueno, aquí es una relación, ¿verdad? Del delta S de mezclado, que está dado por esto, mi delta H de mezclado, pero yo sé que mi delta H de mezclado en una solución ideal vale 0, esta flechita va acá, vale 0, y entonces el delta G de mezclado es igual al T delta S de mezclado, ¿verdad? Entonces esta será la expresión para el delta G de mezclado en una solución ideal. O sea, aquí vemos que el delta H de mezclado vale 0, que el T delta S de mezclado es positivo, que el delta G de mezclado es negativo. O sea, que son soluciones espontáneas, ¿verdad? Son soluciones espontáneas. Bueno, esta sería la energía libre de Gibbs para una solución. Bueno, vamos a llegar a esa expresión, ahorita solo se las presento aquí, ¿sí? Ya sabemos nosotros que la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Es el potencial químico. Entonces, en la energía libre de Gibbs, esta ecuación, yo la puedo convertir en potencial químico, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de una solución binaria, este sería su delta G de solución,
¿sí? O el delta G de solución. Lo pasamos para acá con signo negativo, que aquí está sumando, y entonces me quedaría que eso es un delta. Y le voy a poner delta G de solución. Y esta será mi delta G de solución para una solución ideal. ¿Sí? Para una solución ideal, que también lo puedo convertir en potencial, porque G entre N, pues es el potencial, ¿sí? Y aquí tengo mi expresión de potencial ideal. Y con una estrellita es el potencial de referencia, en donde este potencial de referencia podría ser el potencial a condiciones estándar. ¿Por qué? Porque las condiciones estándar son un estado de referencia. Vamos a ver que hay más estados de referencia, ¿sí? Que este. Y bueno, en este estado de referencia para soluciones es el potencial del solvente puro, ¿verdad? Este potencial de referencia a condiciones estándar sería el potencial químico del solvente puro. Y les digo, vamos a ver que hay otros estados de referencia que no solamente son la temperatura y la presión, ¿sí? Bueno, para soluciones ideales, también vamos a decir que el delta B de solución es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué decimos que el delta B de solución es igual a 0? Ah, pues quiere decir que si yo tengo 50 mililitros de alcohol y 50 mililitros de agua, el volumen final cuando yo mezclo alcohol y agua son 100 mililitros. Y sabemos que es volumen final menos volumen inicial. El volumen final son 100 mililitros, menos el volumen inicial, que son 50 más 50. 50 más 50 son 100. Y de acá tengo 100, se va 100 con 100. Y entonces dice que el delta B de solución vale 0. Pero nosotros vamos a ver que en el comportamiento real de una solución, eso no es cierto. Si yo mezclo 50 de agua y 50 de alcohol, el volumen final no me va a dar 100. Me puede dar más o me puede dar menos volumen. Eso va a depender de la interacción que hay entre partículas. Puede ser que aumente el volumen o puede ser que se contraiga el volumen, ¿sí? Pero para una solución ideal, el delta B vale 0, ¿sí? ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, ok. Entonces, todo eso es mi solución ideal. En este curso, pues no solamente nos vamos a centrar en la solución ideal, también tenemos que ver la solución real. Y así como en gases ideales vimos que el potencial químico era la presión parcial de I, y después vimos que ese potencial químico, en lugar de ser la presión, era ¿quién? ¿Quién era en lugar de la presión? La fugacidad, ¿verdad? A alguien se le ocurrió decir, no, pues en lugar de la presión parcial para un gas real, es la fugacidad. Y incluso por ahí dejamos una tarea de que calcularan la fugacidad para un gas, ¿verdad? Que es el área bajo la curva. Bueno, pues así a alguien se le ocurrió que para una solución real no fuera la fracción mol, sino que fuera la actividad, ¿verdad? Y la actividad va a estar relacionada con el coeficiente de actividad, que me va a decir cuánto se está alejando mi solución real de mi solución ideal. Si el coeficiente vale 1, la actividad es igual a la fracción mol y entonces se convierte en el potencial de la solución ideal. Pero si el coeficiente toma un valor, estas dos ya no son iguales y entonces este es el comportamiento de mi solución real, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora que veamos soluciones reales. Vamos a ver lo que es la actividad termodinámica
lo que es el coeficiente de actividad, ¿sí? La fugacidad y todas esas cosas que tenemos que ver, ¿sí? Bueno, tenemos también el comportamiento de soluciones electrolitas que salen fuera de la que estamos viendo y tan salen fuera que van a tener un curso en donde ustedes van a ver todo esto que respecta a soluciones electrolíticas que se producen iones. En estas soluciones que nosotros vamos a ver, no tenemos iones presentes. ¿Como quién me da iones? Yo tengo un vaso de agua y le pongo sal, ahí hay iones. Tan hay iones que al pasarles un cable de corriente, ¿verdad? Se puede prender un foco. ¿Por qué? Porque esa solución tiene iones las cuales pueden conducir la corriente, ¿sí? En cambio, si yo les paso el alambre en un aceite, no se va a encender un foco porque el aceite no conduce la corriente porque no tiene iones presentes, ¿sí? Entonces, eso lo van a ver en su curso de electroquímica, ¿sí? Y van a ver que tenemos ahí comportamientos un poco diferentes a cuando no hay iones presentes, ¿sí? Entonces, pero sí, ahorita que estamos viendo nada más la definición de soluciones, pues tenemos que ver que si hay soluciones electrolitas o soluciones que tienen iones. Les decía, si yo pongo un vaso de agua y le pongo sal, obviamente que en ese vasito va a haber agua y va a haber iones sodio y va a haber iones, ¿qué son? Cloro, Cloruro. ¿verdad? Cloruro, con carga negativa y el sodio con carga positiva, y que van a estar solvatados por el agua, o sea, alrededor de esos iones hay agua. Entonces, ahí tenemos una solución electrolítica, ¿sí? Tenemos también sustancias, ahí nada más es una sustancia que se descompone en esos dos iones, pero tenemos algunos solutos o algunas sustancias que son polielectrolitos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es un polímero y me puede dar diferentes iones ahí, ¿verdad? Diferentes especies de iones en tu solución. Bueno, entonces van a ver que esos iones pueden ser iones fuertes o pueden ser iones débiles. Y no se va a comportar una solución electrolita igual que si tiene en su seno iones débiles o si tiene en su seno iones fuertes, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo van a ver por allá en su curso de electroquímica más hondamente, ¿sí? Tenemos en esos iones, ¿verdad? Que hay algunos que son verdaderos y hay algunos que no son tan verdaderos y que les llamamos, ¿verdad? A estos otros iones, verdaderos o solo de forma potencial, a esos iones, ¿sí? La mayoría, pues son iones verdaderos, como les decía el cloruro de sodio, el sulfato de cobre, etcétera. Casi todas las sales o todas las sales se van a descomponer en iones, ¿sí? Y bueno, lo que les decía que este ion va a estar solvatado por moléculas de agua del lado del oxígeno. Y este ion cloro va a estar solvatado de agua, de moléculas de agua, por el ion hidrógeno, ¿verdad? Porque cargas contrarias se atraen. Bueno, entonces estas fuerzas que se dan aquí entre los iones son las fuerzas electrostáticas. Y les digo, todo esto lo van a ver ahí en su curso de electroquímica, ¿sí? Entonces, tenemos estos electrolitos que también me lo puedes dar el ácido acético, ¿verdad? El ácido acético también se va a descomponer en iones, ¿sí? Pero
estos son débiles, de tal manera que a veces estos iones tampoco pueden conducir la corriente, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de un soluto que voy a tener en un solvente, pues este soluto se va a disolver en ese solvente. Y a eso le llamamos la solubilidad que va a tener mi soluto, o sea, la capacidad de una determinada sustancia de soluto que se puede disolver en el solvente líquido, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender que se disuelva en el líquido? O sea, vamos a suponer que es agua. Esta solubilidad va a depender del carácter polar o no polar de las sustancias. O sea, volvemos a lo de las cargas, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué tan polar sea mi solvente y mi soluto, pues se va a poder disolver o no se va a poder disolver, ¿verdad? Si yo pongo un solvente polar con un soluto no polar o apolar, como es el agua y el aceite, pues no se mezclan, ¿verdad? No se van a mezclar, entonces por lo tanto depende de la polaridad, de que sea muy soluble o de que no sea soluble mi soluto en mi solvente, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto es la capacidad de que mi líquido o de que mi solvente pueda disolver a ese soluto? A eso le llamamos concentración. ¿Qué tanto soluto está disuelto en mi solvente? A eso le llamamos concentración, ¿sí? Y como ya dijimos, depende de la naturaleza del soluto y del solvente para que se lleve a cabo la disolución. Pero esta concentración o lo que se va a disolver también depende de la temperatura y la presión. Eso lo puedo ver en un vasito con azúcar, ¿verdad? Si yo pongo el azúcar y pongo aquí el vasito, si es poca azúcar se disuelve, pero llega un momento en que yo le pongo azúcar y ya no se disuelve. Pero si yo caliento, inmediatamente se va a disolver, ¿verdad? Y incluso me va a aceptar más azúcar. O sea que esa solubilidad o que yo puedo poner en mi solvente depende de la temperatura y también depende de la presión, ¿sí? Bueno, ¿por qué se puede disolver? Ah, pues porque al calentar aumenta la entropía, se mueven las moléculas y las interacciones van a cambiar. Entonces, se puede hacer que se disuelva más sustancia, ¿sí? Entonces, también en esas soluciones, cuando se dan las interacciones entre soluto-solvente, puede haber una solvatación o puede haber una hidratación, ¿sí? ¿Cuáles son las expresiones para la concentración o la composición en una solución? Pues tenemos las expresiones, o sea, ¿cómo calculo esa concentración? Pues puede ser con la fracción mol, ya que la concentración es el número de moles entre el número de moles totales, ¿verdad? Esa es la concentración o esa es la fracción mol. Puedo tener la molaridad, ¿verdad? Que la voy a expresar con una M y va a ser el número de moles de soluto en un litro de solución. A eso le llamamos molaridad. Tengo el porciento en peso, que es la masa de soluto entre la masa de solución por 100. Tengo el porciento peso a volumen, que es el soluto en gramos y el volumen, ¿verdad?, de la solución. Y por 100. Tengo el porciento volumen a volumen, o sea, los dos están en volumen, tanto el soluto como la solución por 100. Tengo la normalidad, que son el número de equivalentes en un litro de solución. Tengo el equivalente, ¿verdad?,
que es el peso molecular entre el número de electrones intercambiables. Y también puedo tener la molalidad, puedo tener las partes por millón, puedo tener los micromoles, etcétera. Hay un montón de expresiones para calcular las concentraciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? A ver, ¿hay alguna duda? Esto nada más son definiciones, ¿verdad? Entonces, aquí solamente hemos dado un repaso, porque se supone que todo esto pues ya lo sabe. Habrá algunas cosas que no, ¿verdad? Como los conceptos de solución ideal y la solución real, porque es diferente a la solución ideal. Pero de ahí en fuera, pues ya saben lo que es una solución, ya saben que tienen soluciones líquidas, soluciones sólidas y gaseosas, que no les llamamos soluciones, les llamamos mezclas, ¿verdad? Y bueno, esto de las concentraciones, pues también yo creo que ya lo han trabajado mucho en ciencia básica, ¿sí? Entonces, bueno, con esto, pues hemos visto soluciones. Entonces, ¿nosotros qué iremos a estudiar en este curso de soluciones? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué empezaremos a estudiar? ¿Las soluciones reales o las ideales? Las ideales. Las ideales. Las ideales, ¿verdad? Se supone que las soluciones ideales son más fáciles de estudiar. Entonces, obviamente, vamos a empezar a estudiar las soluciones ideales. ¿Con cuántos solutos? ¿Con 1, con 2, con 3 o con n solutos? Con 1. Con 1, ¿verdad? Vamos a estudiar las soluciones con un solo soluto, o sea, las disoluciones, ¿verdad? Que solamente es de 2. Bueno, entonces ya vimos que vamos a estudiar soluciones ideales. Estamos viendo que vamos a estudiar soluciones que solo tienen soluto y solvente. Empezaremos a estudiar con soluto volátil o con soluto no volátil. Hijo, ya se las puse difícil, ¿verdad? No No volátil. volátil. Exacto. Vamos a empezar a estudiar soluciones con soluto no volátil. Las electrolitas, pues ya se los dije que eso va a ser en un curso, que van a tomar después, que se llama electroquímica. Entonces, ahorita nosotros vamos a ver, no, pero ustedes no llevan electroquímica, sí, sí llevan, ¿verdad? Es IQ. Entonces, ustedes sí llevan un curso que es de electroquímica. Es que estaba pensando en los de alimentos y ellos no llevan soluciones reales, electrolitas, como si en alimentos no hubiera electrolitos, ¿verdad? Le ponemos sal a la comida, ahí van electrolitos. Le ponemos algunas cosas, les ponemos vinagre, ahí van electrolitos. Y así tienen proteínas que son polielectrolitos, ¿sí? Entonces, y no ven nada de esto, entonces imagínense cómo están. En fin, entonces ya vimos que vamos a estudiar soluciones ideales, ¿sí? Vamos a estudiar soluciones que solamente tienen un soluto y vamos a estudiar primero, ¿verdad? Porque vamos a estudiar todo eso, pero vamos a empezar de lo fácil a lo difícil. Y vamos a estudiar soluciones con soluto no volátil, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a estudiar las soluciones. Y voy a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes para ver las soluciones. Ay, pero no les he dicho cuál, ya. Ok. ¿Ya la están viendo ahí en su pantalla? ¿La pantalla? Sí. Entonces vamos a empezar a estudiar lo que son las soluciones ideales. Estas soluciones ideales las empezó a estudiar Raúl. Por eso decimos que una solución ideal, tenemos una solución ideal o una ley de Raúl.
Vamos a ver por qué a las soluciones ideales les decimos que son las que cumplen la ley de Raúl, ¿sí? O la ley de Raúl. Bueno, aquí habíamos visto, ¿verdad? Ya, que nuestra solución ideal, el delta H de mezclado vale 0. Este es mi delta S de mezclado, que lo vimos en gases o para una mezcla de gases, y se le puede aplicar a sólidos, líquidos y gases, siempre y cuando estemos en un sistema cerrado, ¿verdad? Esta es mi expresión. Esta es la de delta G igual a delta H menos delta S, T delta S, aquí le falta la T, T delta S. Entonces, como este vale 0, mi delta G es delta S de mezclado. Y entonces, por lo tanto, quedará aquí, pero le falta la T, ¿verdad? La T para que sea mi delta S de mezclado. Vimos que el delta B de mezclado también vale 0, ¿sí? Bueno, esas son mis propiedades. Entonces digo, quien empezó a estudiar este comportamiento de las soluciones es este señor que está aquí, ¿verdad? Que es Francois Marie Raoult. Empezó a estudiar allá en 1830. Bueno, él nació en 1830 y murió en 1901. Por ahí empezó a estudiar estas soluciones. ¿Qué fue lo que hizo Raúl? Pues Raúl puso agua a hervir y le midió su presión de vapor con un manómetro, ¿verdad? O sea, aquí pone agua, la calienta, genera vapor y ve, ¿sí? ¿Qué le pasó aquí al mercurio? Todo esto está cerrado y solo abierto aquí el mercurio. Cuando no tenía vapor, el mercurio estaba aquí, estaba en equilibrio, estaba a la misma altura, pero conforme el agua genera vapor, este vapor avienta al mercurio, ¿verdad? Hasta que el agua esté ebulliendo, entonces hasta aquí es la altura. Esté ebulliendo y la temperatura permanece constante. Cuando la temperatura permanece constante, quiere decir que alcanzó el punto de ebullición. Y entonces hasta aquí mide cuánto fue que se desplazó ese mercurio, ¿sí? Después hace una solución con un soluto no volátil, que puede ser ¿quién? Azúcar, ¿verdad? Yo pongo agua, pongo azúcar y le pongo el mechero y caliento. Fue lo que hizo Raúl. Calentó y ahora ve cuánto o qué le pasó aquí a su columna de mercurio. Y ve que solo subió este pedacito, ¿verdad? Si yo tengo la altura del mercurio, ¿verdad? Aquí en el manómetro. ¿A qué se debe esta altura? Al vapor que se desprendió, ¿verdad? Al vapor que se desprendió cuando estaba el agua solita y cuando estaba el agua con azúcar. ¿Qué ven de diferente entre la altura del agua solita y la altura cuando tengo la solución con azúcar? ¿Qué vemos? Con soluciones más pequeñas. La altura es más pequeña cuando tengo solución y es más grande cuando tengo altura. Cuando tengo pura agua. Ahora, esta altura, esta es una presión manométrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que la presión hidrostática es igual a ¿quién? A la densidad por la gravedad por la altura. Si yo tengo la altura y estoy en la Tierra, ya tengo la altura, tengo la gravedad y sé la densidad del mercurio. Entonces con esto yo saco la presión. Entonces yo estoy viendo que aquí hay una mayor presión y que aquí disminuye la presión. ¿Por qué? Pues porque es la misma gravedad, porque es el mismo mercurio, tiene la misma densidad, lo que está variando es la altura. Entonces aquí hay una mayor presión y aquí hay una menor presión. Y dice, pues voy a graficar presión contra concentración, porque lo que está modificando aquí es la cantidad de azúcar, ¿verdad?
Entonces dice, ay, cuando no tengo nada de azúcar, que aquí la fracción es la fracción mol del azúcar, dice, aquí no tengo nada de azúcar, es en el 0. La fracción mol de azúcar vale 0. Entonces tengo pura agua y me dio esta presión de vapor. Cuando yo le puse azúcar, me dio esta presión de vapor, fue menos. Y cuando se vaya todo el agua, cuando solo tenga pura azúcar en uno, ¿qué presión de vapor voy a tener? Pues 0, porque el azúcar pues no tiene presión de vapor, ¿verdad? Entonces tiene 0. Y dice, ah, pues entonces ya encontré. Si este punto es cuando está solita y aquí está cuando le puse azúcar, pues entonces yo trazo mi línea hasta acá, hasta donde no hay nada. Y dice, ah, pues esta es la ecuación de una recta. Este es el comportamiento de mi solución ideal. A mayor cantidad de soluto, ¿verdad? A mayor cantidad de soluto, la presión de vapor va a ir disminuyendo hasta que yo tenga pura azúcar y ya no hay presión de vapor. Pero no falta, ¿verdad? El metichón. Y dice, ah, pues Raúl nomás hizo 2 puntos. Yo voy a hacer más puntos. Entonces, cambia las concentraciones y va midiendo. Y ve que aquí sí se cumple lo que decía Raúl, pero si aumenta más concentración, pues eso no es cierto, viene esto. Y le dice a Raúl, ¿ya ves cómo no es lo que tú decías? Que esto era así. Y dice Raúl, mira, no vamos a entrar en polémica. Este es mi comportamiento para una solución ideal. Y este es tu comportamiento para una solución real. Pero tiene razón Raúl. ¿Dónde se cumple su comportamiento? ¿En dónde? Aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Poca azúcar o mucha azúcar? Poca. ¿Y qué decimos de una solución cuando tiene poquito soluto? ¿Cómo es esa solución? Diluida. Diluida, ¿verdad? Entonces dice Raúl, pues no nos peleemos. Mira, aquí sí se comporta como yo digo. Entonces, para soluciones diluidas, ¿sí? Donde tienen poco soluto, se cumple mi comportamiento, que es un comportamiento ideal. Y después de esa concentración a concentraciones mayores, pues ya no se cumple y entonces decimos que tenemos un comportamiento real. Entonces, cuando yo tengo una solución diluida, siempre se va a comportar como lo que decía Raúl, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que para soluciones diluidas se cumple la ley de Raúl, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntaran, ¿cómo le llamas a una solución que tiene poquito soluto? ¿Cómo se comporta? Pues yo diría con la ley de Raúl y tiene palomita, ¿verdad? O yo podría decir como una solución ideal y tendría palomita, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la ley de Raúl se cumple en las soluciones ideales. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profesor. No. ¿No? No, Bueno, entonces, eso fue lo que hizo Raúl, ¿verdad? ¿Por qué disminuye la presión cuando yo pongo un soluto? Ah, porque a las moléculas de agua le va a costar más trabajo irse a la atmósfera porque ahora tengo partículas de soluto, ¿verdad? En la superficie y eso hace más difícil el camino para que salgan las partículas de agua y por eso es que disminuye la presión de vapor, ¿sí? Ahora vamos al cálculo. Ya vimos que el comportamiento de Raúl es una línea recta. Es una línea recta su ecuación de Raúl. ¿Qué estamos graficando en ese comportamiento de la ley de Raúl? ¿Qué estamos graficando?
Presión y fracción mol, ¿verdad? Presión y fracción mol del azúcar, del soluto. Bueno, pues dice Raúl, es una ecuación de una recta. Entonces, esta es la Y, la presión. Esta es la intersección en el origen. Esta es la pendiente y esta es la fracción mol de soluto. Entonces dice, a ver, voy a tomar límites en mi ecuación para poder resolver esto, porque no sé quién es B y quién es la pendiente, ¿verdad? Y dice, bueno, cuando X2 vale 0, ¿cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale? Pues me voy a mi ecuación de línea recta, ¿no? Vámonos a la gráfica. Cuando X2 es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿mi presión cuánto vale? Vale la presión de vapor, ¿verdad? De la pura agua. Para decir que es de la pura agua, le voy a poner un soluto cerito, para decir presión de vapor del solvente puro. Cuando X2 vale 1, ya no tengo presión, ¿verdad? La presión vale 0, ¿sí? Esos son mis dos límites. Aquí donde está el 0, cuando X2 vale 0, y cuando X2 vale 1. Entonces dice, cuando X2 vale 0, esta ecuación se convierte en que la presión que hay es la presión de vapor del componente puro. Y esto es igual a B más X en el punto 0. Cuando X2 vale 1, la presión vale 0. Entonces aquí sustituyo 0, ¿verdad? De aquí puedo despejar y yo sé que P0, ¿verdad? Menos P0 es la pendiente. Ah, pues entonces ya sé que P es igual a X1 por P0. Aquí está. ¿Por qué? Pues porque vimos que cuando X2 vale 0, pues esto vale 0. Y la presión va a ser igual, o esta B es igual a la presión de vapor, ¿verdad? Entonces, me queda aquí que esta es la ley de Raoult. X1 por la presión de vapor del componente puro, ¿sí? Por la presión de vapor del componente puro. X1 es la fracción mol del, fíjense que acá era de soluto y la cambié por el del solvente, ¿sí? Y P0 es la presión de vapor del solvente puro y P es la presión de vapor del soluto. ¿Sí, les queda claro esto? ¿O quieren que lo desglosemos? Pero es matemática, porque X2 más X1 es igual a ¿quién? A 1, ¿verdad? Entonces sustituyo y ya puedo tener esto. ¿Sí? Pero bueno, esto es matemáticas. Entonces, ¿X1 es del solvente o del soluto? X2 es de soluto y X1 es del solvente. Ah, ok. Bueno, entonces ahí está la ley de Raoult, ¿verdad? Aquí está, que es la presión para cualquier composición, para cualquier fracción mol, ¿verdad? De solvente por la presión de vapor del solvente puro. Y eso me va a dar la presión que yo tengo en mi sistema. Y a esto le llamamos la ley de Raoult, pero solamente se va a cumplir ¿en dónde? En soluciones diluidas. Esto solo se cumple en soluciones diluidas. Bueno, entonces habíamos visto que para que dos fases estén en equilibrio, sus potenciales químicos deben ser iguales. Ahora, ¿quién está en equilibrio? Está el vapor, ¿verdad? Con la solución. Ahora ya no es un compuesto puro. Ahora aquí tengo una solución. Pero esto está en equilibrio. El potencial de la solución es igual al potencial del vapor. Entonces, esta es mi ecuación 1, mi ecuación de equilibrio.
El potencial del vapor, ¿verdad? Que es igual al potencial del gas. Este potencial de gas va a ser igual al potencial del gas, ¿verdad? Del componente puro más RT logaritmo natural de P. Aquí le falta más logaritmo natural de P, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿sí? Por la ley de Raoul, que P es igual a X1 por P0. Le sacamos logaritmo de los dos lados. Logaritmo de P igual a logaritmo de X1 más logaritmo de presión de vapor del componente puro. Aquí ya veo que dice que el potencial de la solución es igual al potencial del vapor. El potencial del vapor es igual al potencial del gas más RT logaritmo natural de P, que le falta aquí, ¿verdad? Logaritmo natural de P. Pero logaritmo natural de P por la ley de Raoul es logaritmo de X1 por logaritmo de P0. Pues lo sustituyo en la P de gas, ¿verdad? Del gas ideal. Y entonces con la sustitución de la ley de Raoul en la presión, ahora me queda esto, que el potencial de este vapor es igual a este, pero el potencial del vapor es igual al potencial de la solución. Ah, bueno, pues entonces el potencial de la solución es igual al potencial del vapor, pero el potencial del vapor es esto, entonces aquí lo sustituyo y esta es mi ecuación A, ¿verdad? En donde ya tengo que el potencial de la solución es igual al potencial del vapor, ¿sí? Ahora, el potencial de un líquido puro va a ser igual al potencial, ¿verdad? Del gas o de ese líquido puro más RT logaritmo de X1 por logaritmo de la presión de vapor. Si es un líquido puro, pues no hay X1, porque logaritmo de X1, porque X1 vale 1, porque es una sustancia pura, ¿verdad? En donde X2 vale 0 y entonces X1 vale 1. Y esto, ¿sí? Entonces el logaritmo de 1 vale 0 y solo me va a quedar RT logaritmo natural de P. Entonces el potencial de un líquido, aquí no tiene que ser líquido, aquí dice gas, pero es líquido. El potencial de un líquido va a ser igual al potencial del líquido puro más RT logaritmo natural de P, ¿sí? Ahora la ecuación A se la restamos a B. Cuando les mande esta presentación le voy a cambiar esto, ¿sí? Para que no les haga ruido ahí. Entonces, A se le resta B. Entonces, tengo el potencial de la solución menos el potencial del líquido va a ser igual al potencial del gas menos el potencial del gas más RT X1 por RT logaritmo de P0 menos RT logaritmo de P0. O sea, ya estoy restando mi ecuación B a la A, ¿verdad? El potencial del líquido, ¿sí? De este lado y de este otro lado, pues le resto esto otro. Se van los P0, ¿verdad? Y entonces nos queda que potencial de solución es igual al potencial del líquido puro más RT logaritmo natural de X1, o sea, de la fracción mol del solvente. Si nos fijamos, esta es la ecuación que estaba en la presentación anterior, que les dije que después veíamos cómo se obtenía esto. Pues ya vemos que lo obtenemos a partir del equilibrio entre la solución y su vapor, ¿verdad? Entre la solución y su vapor. Ahora vamos a ver qué sucede. Teníamos que para una sustancia pura, eran mis líneas en donde se cruzaban el gas con el líquido y con el sólido, ¿sí? Ahora estoy en una solución y yo aquí tengo un potencial, ¿verdad? En donde tiene una temperatura. ¿Qué pasa si yo muevo ese potencial?
va a tener una temperatura diferente, ¿verdad? Se mueve la línea, ¿sí? Se va a mover la línea a diferente temperatura si lo que muevo es la temperatura. Si yo tengo en un diagrama, perdón, aquí también le puse potencial, aquí debe ser presión contra temperatura, que son los diagramas que estábamos manejando. Si yo aquí le pongo presión, estos eran mis líneas de equilibrio que tenía entre el sólido, líquido, sólido, líquido, líquido, gas y el de sublimación, gas sólido. Sí, gas sólido o sólido gas. Si yo muevo la presión, se va a mover esta línea, ¿verdad? Estoy hablando ahorita de la solución. Se va a mover esta línea, o sea, la temperatura, ¿verdad? A la que bulle mi líquido. Y se va a mover la temperatura a la que solidifica mi líquido. Si yo lo veo en este diagrama donde unimos ya los 3 puntos, bueno, aquí estoy viendo que si yo muevo la presión, se mueve el punto de equilibrio, ¿sí? Este es el potencial del solvente puro y este es el potencial del líquido puro. ¿Qué estamos observando? ¿Es mayor el potencial del líquido puro o es mayor el de la solución? Aquí viene y estos son los potenciales donde se cruzan, ¿verdad? Las líneas. Donde estoy en mi punto de cruce es mi potencial, ¿sí? Entonces, aquí veo que se mueven estas líneas, tanto para solidificar a la solución o como para que bulla mi solución. Yo estoy viendo que aquí disminuye la temperatura de fusión y aquí estoy viendo que aumenta la temperatura de ebullición. O sea que cuando yo le pongo un soluto no volátil a mi líquido puro, se va a mover la temperatura de ebullición y se va a mover la temperatura de fusión, ¿verdad? Y yo esta la estoy viendo que disminuye y esta la estoy viendo que aumenta, ¿sí? Bueno, pues entonces quiere decir que ocurren fenómenos diferentes cuando yo le pongo un soluto a ese solvente, ¿verdad? Cambian ese soluto y ese solvente. Aquí tenemos un diagrama con la ley de Raoul para un soluto, ¿verdad? ¿Sí? Y Raúl decía, bueno, si ¿sí? Me da una presión de vapor, ¿sí? Va a ir así hasta que yo no tenga nada de ese compuesto que no va a tener ninguna presión, ¿sí? Cuando yo lo pongo en presencia de otro soluto que también ejerce presión, pues va a pasar lo mismo. Voy a tener su presión de vapor puro y voy a tener que cuando ya no tenga nada de él, pues no va a ejercer presión, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un diagrama, tanto para el soluto como para el solvente, cuando ejercen presión de vapor, pero siguiendo la ley de Raoul. Entonces, esta es la presión para el componente 1 y esta es la presión para el componente 2. Si tanto el 1 como el 2 ejercieran presión de vapor. Entonces, dice, bueno, si yo sumo esta y esta, me da esta línea. Y esta línea es la presión total, tanto del 1 como del 2. Entonces aquí tenemos un diagrama en donde se está llevando a cabo el cumplimiento de la ley de Raoul, o sea, para una solución ideal, en donde puede ejercer presión de vapor tanto el soluto como el solvente. Y esta es la presión total, la suma de 1 más la suma de 2, pero siempre y cuando se comporten con la ley de Raoul en todo el intervalo de concentración, ¿sí? Bueno, esa es la solución ideal. Esa es la solución ideal.
Este es el comportamiento de un soluto o de una solución que sigue el comportamiento de la ley de Raoul o de una solución ideal. ¿Hasta aquí hay duda? No. Yo no. No, profesora. No, ¿verdad? Bueno, eso creo. Bueno, entonces no hay duda. Y entonces podemos pasar a ver qué es lo que sucede, qué fenómenos se dan cuando nosotros ponemos, ¿verdad? Un soluto con el solvente. Ya vimos que se ven afectadas tanto la temperatura de fusión como la temperatura de ebullición. Entonces, vamos a compartir pantalla y esos fenómenos que se dan por poner una sustancia en un disolvente, ¿verdad? En un disolvente le llamamos las propiedades coligativas. Esas propiedades coligativas son los fenómenos que se van a dar cuando yo a un solvente le pongo un soluto no volátil, ¿sí? Le pongo un solvente, le pongo a mi solución un soluto no volátil, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que a esto le llamamos las propiedades coligativas. Ya vimos que cuando tenemos el solvente solito, las partículas, ¿verdad?, del solvente pueden salir libremente cuando estamos en el punto de ebullición y que cuando tenemos un soluto ya en nuestra solución, estos impiden que salgan como salían acá cuando no había nada. Entonces eso hace que disminuya la presión de vapor, ¿verdad? Bueno, habíamos visto que para que pueda estar en equilibrio, ¿verdad? Mi solución con su potencial en el vapor, ¿sí? Se debe de tener que los dos potenciales tienen que ser iguales para que estén en equilibrio. Esa es mi ecuación 1. Y yo ya sé que la ley de Raoul es la presión igual a la fracción mol del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Bueno, entonces el potencial del gas, de un gas ideal, vamos a considerar que el vapor se está comportando como un gas ideal y que este potencial de gas va a ser igual al potencial de ese gas puro, ¿verdad? De la sustancia pura a condiciones estándar más RT logaritmo de P. Esto es para un gas ideal, el potencial químico. Entonces, si ese es mi potencial de vapor, ¿sí? Yo voy a sustituir en el término de presión de aquí de mi gas ideal, voy a sustituir la ley de Raoul y la sustituimos. Y entonces me queda que el potencial químico para el vapor tiene ahora esta expresión. El potencial del vapor puro a condiciones estándar más RT, aquí va paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Logaritmo natural de X1 más logaritmo natural de P0, ¿sí? Bueno, entonces el potencial de la solución es igual al potencial del gas puro más RT, logaritmo de X1 más logaritmo de P de vapor, ¿sí? Bueno, si yo tengo para un líquido puro, ¿verdad? El potencial del gas puro, pero ya vimos que esto vale 0 porque es puro, entonces la fracción mol vale 1. Y me queda que el potencial del líquido puro es igual al potencial del gas más RT logaritmo de la presión del líquido puro. Y igual a lo que hicimos la vez pasada, A se le resta B, de tal manera que este es mi potencial de solución, ¿verdad?
el potencial de la solución será el potencial de solución es igual al potencial del líquido puro, aquí le falta su cerito, más RT logaritmo natural de X1. Y ya vimos que se modifican el punto de fusión y que se modifica el punto de ebullición al modificar la presión, ¿verdad? Que los puntos de equilibrio se mueven y por lo tanto, ¿sí? Se mueven y por lo tanto se mueven estas temperaturas. Bueno, entonces, esos movimientos que se dan de haber movido el potencial químico es una disminución de la presión de vapor. Estas son mis propiedades coligativas. La disminución de la presión de vapor, la disminución de la temperatura de fusión y aumento en el punto de ebullición. Y tenemos la presión osmótica, ¿verdad? Que vamos a ver qué va a ser la presión osmótica. Unos apuntan como una quinta propiedad coligativa lo que es la solubilidad, pero no, esa no la vamos a poner aquí. La mayoría de los libros solamente toman estas 4 propiedades coligativas, ¿sí? Y yo les digo, esto lo podemos ver fácilmente, ¿verdad? ¿Qué hace el nevero? Esos neveros que tienen su barril de madera y tienen su hielo y adentro tienen su nieve. ¿Qué es lo que hacen? A ese hielo, ¿qué le hacen? ¿No han visto? Le ponen sal. ¿Por qué creen que le ponga sal? Porque eso hace que disminuya la temperatura de fusión, ¿verdad? Y le cueste más trabajo, o sea, no más trabajo, o sea, tarde más tiempo en que se derrita su hielo y además le va a bajar la temperatura para mantener su nieve, ¿sí? Y no sabe termodinámica el señor, pero eso han visto que eso pasa y que eso hace que baje la temperatura. Ahora, del aumento del punto de ebullición, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo lo pueden ver? ¿No han ido nunca a la cocina cuando está hirviendo la sopa? Cuando está hirviendo los frijoles. Si ustedes le ponen un poco de sal o le ponen una cebolla, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Inmediatamente deja de ebullir. ¿Por qué? Porque le estoy agregando una sustancia y entonces hace que eso aumente el punto de ebullición, ¿sí? La disminución de la presión de vapor, ¿sí? ¿Qué ocurre? Sí, de vapor. ¿Qué ocurre cuando metemos, cuando destapamos un refresco? Estamos cambiando Disminuye la presión de vapor, presión. ¿verdad? Cuando yo abro una botella de refresco, le estoy cambiando su presión de vapor. ¿Y qué ocurre si está un poco caliente el refresco? Se empieza a salir de la botella, ¿verdad? Porque ahí hay un fenómeno que cambia la presión que hay ahí dentro de la botella cuando yo la destapo, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver nuestros fenómenos que si tuvieran laboratorio estarían viendo estos fenómenos, obviamente en sus prácticas. No sé, ¿qué van en el laboratorio? ¿Qué están haciendo en su laboratorio? ¿De ciencia básica o de equilibrio químico? De equilibrio químico. Ah, estamos viendo, bueno, por ejemplo, yo estoy viendo la parte de refracción. Índice de refracción. Ajá. O sea, todavía no ven nada de esto. No. No, aún no, bueno, ya sería la próxima clase, bueno, en mi caso, la próxima clase, la que veríamos, me parece que una práctica de equilibrio químico. No, apenas verían equilibrio químico. Bueno, pero eso, bueno, ya lo vimos nosotros, ¿sí? Después tendrían que ver estas cosas de
disminución de la presión de vapor, disminución de la temperatura de fusión, aumento de la temperatura de ebullición y presión osmótica, pues eso lo podemos ver en dónde. La presión osmótica va a ser cuando de mayor concentración se pasa a menor concentración, ¿sí? Cuando un soluto pasa, o el solvente, donde hay mayor concentración pasa a menor concentración a través de una pared. Una pared es una membrana, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dejamos nosotros? O no sé si han visto que pintan las rosas, ¿verdad? Y tenemos rosas azules, moradas y de varios colores, flores, ¿verdad? ¿Qué pasa? El colorante está pasando por todas las paredes de ese vegetal, a través de sus membranas, está pasando el colorante, ¿sí? O sea, el colorante que va en el agua va pasando por ahí. Esa es una presión osmótica. O podemos ver una presión osmótica inversa. O sea que en lugar de mayor concentración a la de menor concentración, ¿sí? Sea al revés. Eso lo podemos ver en dónde. ¿No? A ver, ¿por qué dicen, ay, me voy a dormir en el libro a ver si se transmite por osmosis? Pues Ah, ya. precisamente, ¿verdad? Porque donde hay mayor concentración de conocimientos va a pasar así, a través de nuestra membrana del cerebro, ahí, ¿verdad? Entre el cuero cabelludo y todo eso, se van a meter todos esos conocimientos a nuestro cerebro. Eso quisiéramos, ¿verdad? Ese es un fenómeno osmótico. Al revés sería que de nuestra cabeza pasaran al libro. Esa es una osmosis inversa, ¿sí? Entonces, esos son los fenómenos que vamos a ver, ¿sí? Esta de la disminución de la presión de vapor, pues ya la vimos. ¿Con quién la vimos? ¿Quién vio que disminuía la presión cuando le agregábamos un soluto? Estudio. Pues lo acabamos de ver. Raúl. Pues sí, lo acabamos de ver, o que ya están durmiendo. Ya tengo voz del mago de los sueños, que ya se me durmieron. No, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, esto ya lo tenemos porque es el experimento que hizo Raúl, en donde vio que disminuía la presión de vapor, ¿verdad? En donde vio que disminuía la presión de vapor cuando le agregaba un soluto, ¿sí? Bueno, aquí está, por eso no lo deduje allá, porque aquí está, mire, P es igual a X1 por la presión de vapor, menos P, bueno, aquí lo que les decía, X1 más X2 es igual a 1. Como yo tenía en mi ecuación la X2, ¿verdad? Y lo pasé a la X1 para que fuera la ley de Raúl, ¿sí? Entonces, allá en aquella ecuación, nada más sustituyan y llegan a la expresión, ¿verdad? Que teníamos para una solución, el potencial de una solución. Bueno, aquí tenemos la ley de Raúl. Yo le voy a poner un signo menos de los dos lados. ¿Afectará en algo mi ecuación si de este lado le pongo menos y de este lado le pongo menos? No. Pues no, ¿verdad? No afecta en nada a mi ecuación, puesto que de los dos lados le estoy poniendo menos. ¿Afectará a mi ecuación si de los dos lados le sumo P0? Aquí está P0. O la presión del gas puro. ¿Estaré afectando a mi ecuación? No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Bueno, esta P0 menos esta P le voy a llamar
la disminución de la presión de vapor. Porque esta es la presión cuando tengo el solvente puro y esta es la presión cuando ya le agregué soluto, ¿verdad? Cuando ya le agregué soluto, que eso hace que cambie mi fracción mol de solvente. Entonces ya le agregué algo de soluto, ¿sí? Y entonces esta es la presión cuando ya le agregué algo de soluto. Entonces a esta P0, o sea, la presión de vapor puro, menos la presión de la solución, le voy a llamar delta P. Y ese delta P es la disminución de la presión de vapor. Igual, aquí tengo P de vapor del solvente puro, P de vapor del solvente puro. Entonces factorizo 1 menos X1 por la presión de vapor del solvente puro. Pero no quiero manejar 1 menos X1, ¿verdad? Y entonces yo sé que 1 menos X1 es X2. Entonces la disminución de la presión de vapor es igual a la fracción mol del soluto por la presión de vapor del componente puro. Aquí está mi ecuación para la disminución de la presión de vapor. ¿Sí? ¿Algún problema? No. Bueno. Esa es mi primera propiedad coligativa. Ahora vamos con la disminución de la temperatura de fusión. Lo que les decía, aquí yo tengo hielitos. Si yo les pongo sal, ¿sí? Pues va a hacer que disminuya esta temperatura, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un experimento en el laboratorio? Pues puedo poner agua, ¿verdad? Agua en un tubo de ensayo y la congelo, pongo hielo, pongo ahí mi tubo de ensayo y veo la temperatura a la que se forman los primeros cristales. Hay veces que yo pongo mi tubo y no se van a formar no se quieren formar los cristales, pero con un garnuchazo que le demos, con eso inmediatamente se forman los cristales. Si yo ya llegué a la temperatura a la que se debe congelar, supongamos que estamos a la presión de una atmósfera, la temperatura de congelación pues va a ser 0 grados centígrados del agua pura. Si yo ya llegué a los 0 grados centígrados y no se han formado cristalitos, a eso le llamo agua subenfriada, porque sigue siendo agua, pero está, o a lo mejor llego hasta menos 2 grados o menos 4 grados y sigo teniendo agua, no tengo hielo y estoy a la presión de una atmósfera. A eso le llamamos agua subenfriada y es un estado metestable. ¿Por qué metestable? Porque si yo le doy un garnuchazo, inmediatamente se forman los cristales, ¿sí? Entonces, yo puedo ir registrando la temperatura y ir viendo si la temperatura permanece constante. En el momento en que yo voy registrando temperatura contra tiempo y permanece constante la temperatura, esa es mi temperatura de equilibrio entre el sólido y el líquido, ¿verdad? Esa es mi temperatura de punto de fusión, pero permanece constante, ¿sí? Bueno, entonces les digo, pero hay veces que yo bajo la temperatura y nada que se formen los cristales de hielo. ¿Por qué? Porque tengo agua enfriada, ¿sí? Bueno, pasando de ese breviario cultural, vamos. Ahí les decía, entonces pueden hacer así su experimento en el laboratorio, ¿sí? Y podremos registrar la temperatura del agua solita, la temperatura cuando yo le ponga azúcar o le ponga alcohol, ¿verdad? Y tengo una solución y yo determine su punto de congelación, ¿verdad? Entonces, ahora, o al revés, ¿verdad? Ya tengo mi solución congelada y veo cuál es su temperatura de fusión cuando pase de sólido a líquido. Bueno, entonces ahora vamos a obtener la ecuación.
¿verdad? Para esa solución. Ahora mi solución depende de la temperatura, de la presión y de la composición, o sea, de la concentración. Esa es la de la solución. En cambio, el potencial químico de la solución, ¿verdad? Porque ahora está en equilibrio mi líquido, ¿verdad? Que es la solución, está en equilibrio con mi sólido, ¿sí? Están en equilibrio, tanto el líquido con el sólido con el líquido, que pueden ser cubitos de hielo, ¿verdad? Con azúcar, que están en equilibrio con el agua. Entonces yo tengo mi solución con el potencial del solvente puro. Bueno, entonces el potencial de la solución va a ser igual al potencial del líquido puro más RT logaritmo natural de X1, o sea, la del solvente, ¿sí? Pero el potencial de un líquido puro, pues ya sabemos que es igual a RT logaritmo natural de X. Y este es igual a mi potencial de solución, o sea, de un líquido puro. Bueno, de aquí despejamos el potencial de X y este va a ser igual al potencial de la solución. Miren, aquí me estoy haciendo colas porque este es de líquido puro. Este es de la solución, pero no tiene cerito, porque es solución, ¿sí? Menos el potencial de líquido puro. Y esta es mi fracción mol, ¿sí? ¿De quién? Del solvente. Entonces, yo voy a tener potencial de la solución menos potencial del líquido puro, ¿sí? Le cambiamos para que sea potencial del líquido menos potencial de la solución, poniéndole un signo negativo afuera. Pero ya sabemos que el potencial no es otra cosa más que la energía libre de Gibbs por mol. Aquí le faltó por mol. Y sabemos que el delta G de fusión es el G del líquido menos el G del sólido, final menos inicial. Y si yo aquí tengo potencial del líquido menos potencial de sólido, pero en lugar de potencial le pongo G, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces no es más que el delta de fusión. O sea, es un delta de potencial de fusión, donde es el líquido menos el sólido, ¿sí? Ah, bueno, pues yo tengo entonces que yo tenía el RT multiplicando de este lado, lo paso dividiendo, ¿sí? Lo paso dividiendo y voy a tener logaritmo natural de X igual a menos, porque le cambié el signo, delta G de fusión, ya no puse potencial, delta G de fusión entre RT. Vamos a hacer la derivada, ¿verdad? Vamos a derivar con respecto a X. Y aquí tengo la derivada del logaritmo natural de X con respecto a X. Va a ser igual a 1 en R, que es una constante. Y ahora voy a poner entre paréntesis, pero se queda aquí, parcial de delta G de fusión, ¿verdad? Entre T, parcial del delta G de fusión entre T, lo derivé de este lado. ¿Contra qué lo derivé? Con respecto a X. Esta aquí tengo T, tiene que ser con respecto a T. Para que no se altere mi ecuación que tenía aquí, ¿sí? Si lo estoy dividiendo entre delta T, entonces aquí tengo que multiplicar por delta T, y acá tengo que dividir entre delta X, ¿sí? Para que no se altere mi ecuación. Una vez que tengo esto, ¿sí? Voy a trabajar primero con esto. Vamos a ver, o pueden ver ahí en sus libros, ¿verdad? O no sé si se lo olvidó, que delta G entre T no es otra cosa más que delta H de fusión entre T cuadrado. Esta igualdad, ¿sí? No voy a estar manejando delta G de fusión, voy a estar manejando delta H de fusión, ya que estas derivadas son igual a esto.
Ah, bueno. Y la derivada del logaritmo de x con respecto a x es 1 entre x, o sea, x a la menos 1, menos mi 1 en R, y voy a sustituir mi delta H de fusión entre t cuadrada, ¿sí? Bueno, aquí ya no va signo porque aquí llevaba un menos. Menos con el menos se da más. Y acá sí lo puse, pero no borré este. Fíjense, todavía tengo que estar viendo esos pequeños detalles que cuando está trabajando uno en la máquina, no ve esos errores. Miren, hasta que ya lo estamos leyendo. Entonces, ya sustituí esto, pero me sigue quedando parcial de t con parcial de x. Ah, bueno, pues entonces tengo aquí en x, esta que está dividiendo, y me va a quedar dx entre x igual al delta h de fusión entre r por dt entre t cuadrado. Podemos hacer la integral de los dos lados y me va a quedar logaritmo natural de x igual al delta h de fusión entre r por 1 en t2 menos 1 en t1. Aquí ya estoy viendo que si yo pongo una cantidad de soluto, se va a modificar mi temperatura. Mi temperatura de fusión, o sea, esta es la ecuación con la cual yo puedo calcular mi nueva temperatura. O puedo calcular una temperatura y decir esa nueva temperatura, ¿qué concentración corresponde? Ahora fíjense, hablamos de fracción mol. No me interesa qué soluto fue el que puse. En las propiedades coligativas no importa cuál es el soluto, lo que importa es la cantidad, o sea, la fracción mol. O sea que si yo pongo azúcar o agua y es la misma fracción mol, pues entonces, no importa, me va a dar la misma temperatura de ebullición, ¿sí? Siempre y cuando sea la misma cantidad. ¿Cómo? Muchas veces no es fácil trabajar con fracción mol, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces lo podemos poner en términos de la molalidad total. La molalidad va a ser la suma de las molalidades de cada uno de los solutos, ¿sí? Y la molalidad está dada por el número de moles de soluto entre el número de moles del solvente por el peso molecular del solvente, ¿sí? Esa es la molalidad. Entonces yo tengo que la fracción mol es el número de moles de esa especie entre el número de moles totales. Vamos a suponer que este es el solvente X. Entonces, el número de moles de solvente entre el número de moles de solvente más el número de moles de solutos, porque es el total, ¿verdad? Eso me dará la fracción mol de solvente. Bueno, pero yo sé que el número de moles, ¿verdad? Va a ser igual, ¿sí? Aquí a la masa por N y por M. Eso de dónde, no es masa, perdona, la molalidad. Eso de dónde lo sacamos, de aquí, ¿sí? Si yo quiero sacar el número de moles de I, esto que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Y qué me quedará? La molalidad de 1, vamos a suponer para 1. El número de moles de 1 será igual a la molalidad de 1 por el número de moles de solvente por el peso molecular del solvente, ¿sí? Entonces, yo voy a poner mi molalidad para el compuesto 1, para el compuesto 2 y para el compuesto 3, ¿verdad? Mi número de moles. Entonces, la fracción mol de solvente va a ser igual al número de moles de solvente más el número total de moles, pero en términos de la molalidad, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi fracción mol, ¿verdad? Aquí dividimos entre N de solvente a todo, ¿sí? Y esto
es el número de moles de solvente, entre número de moles de solvente, me queda 1. Este número de moles también se cancelan y me va a quedar la molalidad 1 por el peso molecular del solvente. Entonces, la fracción mol en términos de la molalidad va a ser 1 entre 1 más, factoricé el peso molecular del solvente y me queda la suma de molalidades. Como yo nada más tengo un soluto, pues nada más hay una molalidad. Estas molalidades no, porque no tengo varios solutos. Entonces la X va a ser 1 entre 1 más el peso molecular del solvente y la molalidad de mi soluto. Esto solamente es para una solución binaria, ¿sí? Si le sacamos logaritmo a esta ecuación, logaritmo natural de X va a ser igual a logaritmo de 1, es un cociente, logaritmo de 1 menos el logaritmo de 1 más la molalidad por el peso molecular del solvente. Este logaritmo de 1 se va y me queda que el logaritmo de X es igual a menos el logaritmo de 1 más el peso molecular del solvente por la molalidad, ¿sí? Rearreglando esta ecuación, me va a quedar que es el peso molecular del solvente, ¿verdad? Por la diferencial de la molalidad, por 1 más el peso molecular del solvente por la molalidad, ¿sí? Y esto, ¿sí? ¿De dónde viene? Pues viene de que lo llevé a donde yo tenía esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación de dx entre x. Y en lugar de poner dx entre x, estoy poniendo lo que obtuve anteriormente, ¿sí? Lo que obtuve anteriormente, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es esto, ya sacándole la diferencial. Bueno, pues entonces sustituyo esto en lugar de x en dx y me va a quedar esta ecuación, ¿sí? En términos de quién, del peso molecular del solvente, la molalidad, el delta H de fusión, la R, el cambio de temperatura, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos esta ecuación que vamos nosotros a integrar, ¿verdad? Vamos a integrar nuestra ecuación. Este término se va. ¿Por qué se va ese término? Pues porque esta molalidad son números muy chiquitos, ¿sí? Y tenemos 1. Despreciamos esto, me queda 1. Y entonces nada más me va a quedar la molalidad, el peso molecular por la diferencial de la molalidad, igual al delta H de fusión, este que signo, ¿sí? Este lo quitamos con este, pero a la hora de hacer esto, ¿qué le pasó el signo? No estoy diciendo mentiras. Déjenme ver por qué este signo anda por aquí fallando. Por ahí me lo comí o no sé qué hice. Delta H de fusión entre R por DT entre T cuadrado, ¿sí? Y esta diferencial de la molalidad con respecto de la temperatura va a ser igual a esto, ¿sí? Entonces, esta es mi ecuación que queda y que además podemos nosotros integrarla. El T0 va a ser la temperatura del solvente puro. M, ya sabemos que es el peso molecular del solvente puro. Y el delta H de fusión es el calor de fusión, ¿sí? Y tengo que todo esto es constante. Si yo conozco el delta H de fusión, que lo puedo conocer por tablas, el peso molecular del solvente, si me dicen qué solvente es, pues también lo conozco. La temperatura a la que hace la fusión ese solvente, también la podemos calcular en tablas, ¿verdad? Del solvente puro. Y la R es una constante.
Pues como todo esto es constante, a esto le vamos a llamar KF, o sea, la constante crioscópica. Esta KF muchas veces nos las dan en el libro. Si no nos las dieran en el problema, perdón, si no nos las dieran en el problema, tendríamos que consultar todo esto, ¿verdad? Y calcular la constante crioscópica, ¿sí? Esta constante. Cada sustancia tiene su constante crioscópica porque cada sustancia tiene su delta H de fusión, tiene su peso molecular y tiene su temperatura a la que congela, ¿verdad? O a la que funde. Entonces, a eso le llamamos constante crioscópica. Entonces, como yo tengo que mi ecuación ya nada más me quedaba menos dt entre dm, eso va a ser igual a la constante crioscópica. Ahora sí, esta la paso multiplicando, me va a quedar dt por la constante crioscópica por la diferencial de la molalidad. Integramos, ¿verdad? Desde T0 hasta T. Entonces, voy a tener que es T menos T0 igual a la constante crioscópica. Aquí va a ser desde la molalidad que es igual a 0, porque no tengo nada de soluto, y es cuando tengo la temperatura del punto de fusión, ¿verdad? Del solvente puro, esta, hasta la molalidad cuando yo ya le agregué algún soluto y tiene una nueva temperatura de fusión. Entonces, límite superior menos límite inferior. Límite superior, pero aquí es 0 el límite inferior. Entonces, me queda la constante crioscópica por la molalidad. Aquí hay un menos, ¿verdad? Entonces, yo puedo invertir con ese menos T0 menos T para quitar ese signo negativo. Y esta T0 menos T, esta disminución, es lo que llamamos, ¿verdad? La disminución del punto de fusión y la ponemos como una teta F, la disminución del punto de fusión. Entonces, la disminución del punto de fusión va a ser igual a KF por por la molalidad. Y esa teta F, ¿sí? La molalidad también sabemos que es el peso, ¿verdad? El peso ¿de quién? Del solvente, ¿sí? Entre el peso del soluto. A ver, dígame. Perdón por interrumpir, pero es que ya son las 2. Ah, ya son las 2. Bueno, entonces nos quedamos aquí en la disminución del punto de fusión, ¿sí? Nos quedamos aquí, mañana nos vemos, mañana el martes. Y vamos a hacer nuestro examen el próximo miércoles. Nos vemos el jueves. Ah, perdón. Entonces, nuestro examen dijimos que iba a ser el jueves. Ok, nos vemos el martes entonces. Bye. Profesora. Ok, ¿Qué? profesora.